Faltan solo 10 días del primer debate presidencial. Las campañas de Joe Biden, de Donald Trump, están trabajando a todo vapor, ultimando los detalles del encuentro, que puede ser decisivo en una contienda electoral más cerrada que nunca. Y ambos candidatos, aparentemente, ahí como lo muestra la gráfica, están en un virtual empate. Y quiero volver a la mesa de análisis, aquí nuestra mesa de analistas, a preguntarles cómo ven esta aproximación final hacia el debate en Atlanta, el primer debate presidencial en Atlanta, donde también tendremos cobertura especial con Noticias Univisión 24/7 y por supuesto con nuestro programa. ¿Cómo piensan llegan los candidatos? ¿Cómo piensan llegan los candidatos? Fíjate que al inicio estaba un poquito, no sé, no muy convencido de ese nuevo formato de poner a un lado la organización y, como quien dice, arreglarnos entre nosotros. Pero pienso que al final de esos debates creo que va a dar la oportunidad para que ninguno de ambos candidatos, tanto como el demócrata, tanto como Joe Biden y Donald Trump y ambas campañas, digan o se estén quejando que se les dio algún trato especial o que no se les trató bien, que no se les hicieron bien las preguntas, que no les dejaban hablar. Creo que el que ambas campañas puedan poner las reglas y esos conocimientos y acuerdos muy claros les permite para que ninguna de las dos campañas, ni Joe Biden salga diciendo de que de pronto Donald Trump estaba interrumpiendo mucho, ni tampoco Donald Trump va a decir de que de pronto la agenda o las preguntas eran muy fáciles o muy difíciles o tenían algún tipo de sesgo. Creo que el resultado puede permitir que ambos candidatos digan a la comunidad o al pueblo de que no se estén quejando. ¿Sí sientes que Biden llega bien? Joe Biden llega bien porque los republicanos cometen este error, y no lo hagan, por favor, a la comunidad republicana ni a los analistas políticos. No les digas nada, tú eres demócrata, deja a los que cometan errores. Van a la televisión nacional y empiezan a decir, Joe Biden va a hacer mal, se va a equivocar, se va a caer, se va a quedar dormido, no va a poder hablar, no va a poder contestar. El hombre habla bien y todo el mundo se queda sorprendido. Y el que queda bien, como lo hizo en el Estado de la Nación Nacional, fue Joe Biden. Entonces, por favor, no lo subestimen, porque entre más lo hagan, Joe Biden se termina viendo mejor. Son dos caracteres diferentes. Joe Biden va a jugar la línea de ser calmado y tranquilo, y ya sabemos que Donald Trump va a querer jugar algo más divertido, como siempre lo ha hecho. Tú sabes que los estándares están bien, pero bien bajos cuando los demócratas están súper emocionados porque Joe Biden va a llegar y va a poder hablar en este debate. O Donald Trump, de que pueda decir algo que hace sentido. Imagínate, a ese nivel ¿Cómo sientes llegar Trump? Trump va a llegar súper bien. Recientemente estaba dando un rally en Michigan con la organización de Turning Point Action y no se esperaban llenar ese cuarto. O sea, lo llenaron por más, estiman alrededor de 10,000 personas en un estado y una zona bastante demócrata. Creo que eso deja un mensaje muy claro que sí, o sea, están sobreestimando la capacidad de Donald Trump de poder capitalizar y volver a ganar el voto afroamericano. Yo creo que estas elecciones van a demostrar que, ok, sí, él no se va a llevar más del 40 o 50%. Yo creo que en 4 años es muy difícil lograr eso, pero sí va a lograr una cantidad no antes visto, por lo menos en los últimos 20, 30 años, que un republicano pueda volver a ganar con la comunidad, al igual también la comunidad latina, y que además las encuestas, The Economist, que es un periódico bastante reputable, está enseñando que por lo menos Trump tiene un 72% de probabilidad de ganar en estas elecciones y Joe Biden un 28%. Y comparando la tendencia desde mayo hasta ahora, esa tendencia ha ido subiendo. Fue Trump de un 55% a una probabilidad del 72%. Envió un mensaje fuerte. CNN, que es la cadena anfitriona del debate, dio a conocer varios detalles de las dinámicas de lo que va a ocurrir el día del debate, que los micrófonos van a permanecer silenciados durante todo el encuentro, salvo para el candidato que le toque hablar, que no se van a permitir accesorios ni notas escritas de antemano, folders, ¿no? Y esas cosas que llevan a veces, pero que Biden y Trump van a tener un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua. ¿Qué tal les parece esto? ¿Qué tal les parece esto que les permiten llevar? Pareciera como... Es interesante porque pareciera que les faltó decir y un break cada 15 minutos para ir al baño o algo así, porque los están acomodando a modo que todo sea muy justo para los dos. Y me parece que está bien. A ver, yo sé que los republicanos van a salir... Miren, Joe Biden siempre utiliza notas. No es cierto, señores. También Donald Trump utilizaba notas, incluso en sus casos ahorita en la corte tenía sus sticky notes. Así que me parece bien, es justo
es justo. Los dos sentados ahí, nomás con la misma información, que hablen de lo que se puedan recordar. Exacto, pero yo creo que el que va a tener mayor capacidad para recordar las cosas va a ser Donald Trump, no va a ser Joe Biden. Es más fácil mentir que decir la verdad. a pesar de tener un teleprompter para que él pueda leer, no tiene ni la capacidad de leer lo que le ponen. Y Donald Trump sí se ha ido lejos del teleprompter, pero lo ha hecho de una manera bastante eficaz, así que yo creo que se lo va a comer vivo en los debates. No deseen mucha mala suerte. Recuerden lo que siempre les digo. Siempre le terminan deseando mala ¿Les hubiera suerte y al gustado señor que le termina pudieran yendo llevar mejor. algo más? Que hubieran podido ¿para llevar un qué? folder, que hubieran podido llevar A mí me hubiera- unas notas, que hubieran podido llevar... ¿Para qué? A mí me hubiera no sé. gustado, quizás, me gustó mucho el setting que hubo durante las elecciones del 2020, que ambos estaban los vicepresidentes sentados. Me gustó mucho eso, creo que se miraba muy presidencial. Me hubiera gustado que hicieran eso, aparentemente van a estar ambos parados. Pero hasta ese momento yo siento que es justo, nadie se puede quejar de que uno tenía notas o le estaban dando información y todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, mira, si tú te pasas hablando de la política todos los días y de las cosas que le importa a la gente, vas a recordar los puntos precisos y contundentes e importantes para la gente. Vamos a dejarlo acá. Todas las opiniones, todos los ángulos, esto es Línea de Fuego de Noticias Univisión 24/7.